Consejeros en la iglesia de Dios. Proverbios capítulo número 15, versículo 22. Ahí leemos el texto que dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Donde no hay consejo, los pensamientos son frustrados. Y si hay consejeros bastantes, puede ser que las ideas se mejoren. Así que tenemos que puntualizarlo desde ahí. No es correcto, no es bueno, no es saludable que algunas decisiones las tome solo una persona. Y en este caso no es saludable. A lo mejor sí será correcto desde el punto de vista del nombramiento, porque el nombramiento lo recibe el pastor. Pero a lo mejor no es saludable que él tome decisiones de manera arbitraria, porque pudiera ser que en el consejo de algunos hermanos de la iglesia se pueda mejorar la idea. La idea estaba buena, la del pastor, pero si la está tratando de consensuar con su equipo, pues a lo mejor esta palabra va a ser mejorada. O por lo menos los hermanos le digan, está correcto lo que está haciendo, dele. O le digan, fíjese, lo que está pensando no está correcto, así que mejorémoslo. Para eso es que sirve entonces cuando hay más de una cabeza pensando. Y la iglesia de Dios, específicamente la iglesia de Dios, toma en cuenta que en lugar de un equipo de ancianos, por así llamarlo, tengamos un equipo que le llamamos consejeros. Y se cree que ellos aconsejan. Ese es el concepto que tenemos de eso. Si alguien es un consejero, es porque aconseja. Y es lo primero que tendríamos que hacer. Sin embargo, hoy vamos a tocar este asunto y que la Junta de Consejeros, dentro de este campo eclesiástico, no es simplemente porque da consejos, sino en este caso es un ente consultivo. La Junta de Consejeros entonces es un ente consultivo. Y cuando hablamos de un ente consultivo, nos estamos refiriendo a una corporación de gente madura que sabe qué es lo que dice, sabe escuchar, sabe articular las ideas y luego puede ayudar al ministro, quien sea, para que pueda de esta manera hacer un buen ejercicio. Y si pensamos en la expresión consultivo, estamos hablando de alguien a quien yo llego y le digo, fíjese que estoy pensando hacer tal cosa. No es uno solo. Para nosotros tenemos una asamblea o tenemos un pleno del consejo. Por el momento el consejo local lo conforman 8 personas, más el secretario, más el pastor. 8 personas. Pero no realizamos la reunión a no ser que hayan 5. Si hay 4, no hacemos la reunión. O sea que tenemos que llevar uno más de la mitad para que la reunión tenga validez. Porque me gusta que los hermanos que conforman el equipo vean que su palabra o su participación tiene valor, tiene sentido. O sea que dar la oportunidad para que alguien se sienta tomado en cuenta, porque hay cosas que decir, hablando del consejo, hay cosas que decir que si falta alguien y ese alguien tenía la mejor palabra, puede ser que se nos cae la idea. Y estaba buena la idea, pero alguien tenía que decirla mejor. Y por eso a veces se nos cae. Por eso, hablando de un cuerpo o un ente consultivo, estamos hablando de eso. Alguien a quien llegar y decirle, ¿cómo ven ustedes esta idea? Claro, la autoridad es el pastor. A él es el que le dieron el nombramiento. Pero la iglesia tiene una junta, tiene un equipo que lo ayudan para mejorar todo lo que tenga que ser mejorado. El hecho de integrar un ente consultivo, aparte de ser un término técnico, denota una alta importancia de personalidad. Y aquí tenemos que ya empezar a dignificarnos, y específicamente los que somos parte del equipo. Repito esto, el hecho de integrar un ente consultivo, aparte de ser un término técnico, denota una alta importancia de personalidad. Por lo tanto, quienes participan de este ente deben llenar un perfil de honorabilidad por su calidad de vida cristiana, por su espiritualidad, por su carisma
y por su seriedad para tomar decisiones. Son cosas que deben ser vistas. ¿Y por qué lo estamos mencionando? Porque hay un cuerpo que es parte de la asamblea que toman parte en la selectividad o en el nombramiento o en el posicionamiento de este grupo. Yo quiero esperar que esto así se ha hecho siempre y solamente lo que estamos tratando de hacer es darle seguimiento. Así que si pensamos en que vamos a integrar al equipo, usted no tiene que pensar en los que están. Tiene que pensar si a partir de hoy, si hoy nos tocara elegir la junta de consejeros de la iglesia, tenemos que comenzar a analizar quiénes de las personas que tenemos acá marcan un nivel de personalidad intachable. Tenemos que empezar a evaluar rapidito a la congregación. Luego tenemos que pensar que estas personas deben ser que no tienen ningún problema de manera espiritual, su vida cristiana es sin defecto, son carismáticos, y la palabra carismático no solamente es bien tratable, sino posee algunos dones, posee algunos talentos emanados del Espíritu con los que se puede ejercitar un mejor servicio. De eso estamos tratando. Y luego la seriedad para decidir. No se debería permitir que como los consejeros son amigos del pastor, no, pastor, dele. Para mí está bien todo. No debería permitirse eso, porque entonces no hay consejo. Simplemente hay seducción. Y en una seducción puede caerse en riesgo de que se va el ciego y juntamente con él todos. Así que tenemos que pensar, si vamos a integrar hoy, si nos toca integrar hoy una junta de consejeros de la iglesia, tenemos que pensar rapidito, ¿quiénes son las personas que llenan el perfil de honorabilidad entre nosotros? Seguramente los hay. Y ustedes tendrán que dar un vuelo de pájaro y rapidito empezar a observar su personal y decir, ya sé, si nos tocara nombrar un consejero o una hermana para que funja como consejero en la iglesia, entonces yo le daría mi voto a cierta persona. Y luego digo, si me dan la palabra para proponer, ya sé a quién voy a proponer. Porque sí los hay. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pensando que como nos toca a nosotros, de acuerdo a nuestras instrucciones, como nos toca a nosotros, empezar a analizar de quién se trata. Y ahí ya tenemos la primera situación que tiene que ver con los consejeros, porque si usted sabe, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Pero en la multitud de consejeros, ahí se afirman. Entonces, si vamos a buscar un equipo, tiene que ser un equipo que esté a la altura del ministerio pastoral, en honorabilidad, en decisión, en acción, en vida cristiana. Y esto es interesante. La junta de consejeros, considerada desde su función asesora, tiene que verse así. La junta de consejeros es considerada como una junta con una función asesora. O sea, los asesores del pastor, diríamos de esa manera. Los asesores de los ministerios, los asesores de la junta administrativa en la iglesia. O sea, son las personas que tienen un nivel de aceptación que en cualquier momento pueden servirle a alguien de los que trabajamos en la iglesia para dar orientación. Eso deberíamos ser, eso debemos ser, eso queremos ser. Un grupo que podamos asesorar a alguien. El término consejero no aparece en la Biblia como una función de liderazgo u ocupación organizativa en la iglesia. Sin embargo, sí encontramos o sí aparece información acerca del papel de un consejero o un cuerpo consultivo al que los reyes y los gobernantes acudían cuantas veces fuera necesario. De ahí la necesidad de que el pastor se haga acompañar de un grupo selecto de personas idóneas para hacer un ministerio saludable. Le dije al principio que este tema es más administrativo que otra cosa, pero nos urge también saber estos detallitos por si nos tocara a nosotros participar de una decisión como tal. Y yo le digo que ustedes son los responsables de participar. De hecho, el pastor deberá seleccionar un grupo que ya se lo diré qué tipo de personas son para que ellos sean los electores. Así que sabemos que en el grupo de consejeros sería un cuerpo consultivo en primer lugar y luego es un grupo selecto, seleccionado
con un alto nivel de personalidad diferente al de lo normal. La autoridad de la Junta de Consejeros. La autoridad de los consejeros en la iglesia, y aquí quiero que le pongamos mucho cuidado, La autoridad de los consejeros en la iglesia no estriba en asuntos de mando ni dominio. No asuntos de mando ni dominio administrativo, sino en su madurez, su sabiduría, su gracia para hacer las cosas y su discreción a la hora de deliberar asuntos delicados en la sociedad cristiana, o sea, en la iglesia. Y aquí podemos pensar, mis hermanos, si vamos a querer puntualizar en qué estriba la autoridad de los consejeros, no es que ellos tengan una línea de mando o un punto de mando administrativo, pero el que ellos sean los asesores, los consejeros, a quienes les consulta, les da un nivel de autoridad para dirigir asuntos que tienen que ver con la iglesia. No sé si me estoy dando a entender. No se le puede decir como el presidente de los caballeros, que tiene una línea de mando, el presidente de las damas, el presidente de los jóvenes, el presidente de los adolescentes. Tenemos una línea de mando. En el caso con los consejeros, no. Son un ente, son un equipo, son un grupo que están en un nivel que, al ser considerados como consultivo, ellos ejercen por su personalidad en sí, se reconoce su autoridad desde esa perspectiva. No podemos decir el presidente pero sí podemos pensar que es un cuerpo que le da confianza y certeza al hacer de la iglesia. Amén, hermanos. Espero que estemos tratando de captar la idea que yo estoy puntualizando. Esto me lo debería haber guardado para mí solo, porque son tips administrativos. Yo tendría que cuidarme de decir cosas que sé que son de orden administrativo. Pues la autoridad en la iglesia de Dios específicamente se le da al pastor. Y algunas veces han oído ustedes que alguien dice, no, es que aquí la autoridad es el pastor y el que manda es el pastor y aquí se le pide permisos al pastor. Y siempre se ha visto al pastor como la figura central de autoridad. En ese caso no tenemos discrepancias, pero sí tenemos que entender que hay un cuerpo de consejo en la iglesia que son las personas que ayudan al pastor para tomar algunas decisiones delicadas. Eso quiere decir que si ellos son consultados para tomar decisiones delicadas, entonces sí tienen un nivel de autoridad que radica ¿en qué? En su madurez, en su sabiduría, en la posición que tienen dentro del asunto de aconsejar, la gracia que tienen para tratar, no solamente porque sepan hacerlo, sino por el mando que se les ha otorgado en la imposición de manos y la discreción a la hora de deliberar asuntos delicados. Y se espera que la Junta de Consejeros sea una persona totalmente discreta, probada, antes de ser consejero. O sea, si a alguien le gusta hacer noticia de un comentario, entonces esa persona no puede ser un consejero. Alguien que aquí cuentan que estaba azul el cielo y él rápido se va diciéndole a todos, el cielo está azul. Entonces esa persona no puede ser un consejero, porque transmite inmediatamente noticias y así como no guarda un pequeño secreto, pudiera ser que avería toda una sociedad. Entonces se tiene que pensar, entonces la autoridad es más moral y personal dentro de este campo. La función es más de asesoría que de una administración. Y no vaya a malentender, y estoy diciendo esto, mis hermanos, porque la Junta de Consejeros actuales de la iglesia, todos tienen este documento, todos tienen esta información. Todos ya se familiarizaron con esta información y por eso me sentí con confianza para hacerlo, porque ustedes también deben saber en qué estriba este equipo de trabajo. Selección para la Junta de Consejeros de la iglesia. El Manual de Enseñanza, Disciplina y Gobierno de la Iglesia de Dios Internacional dice que cuando la iglesia local determine que es práctico tener una junta de consejeros, dicha junta será, y póngale mucha atención a este asuntito, dicha junta será electa por el cuerpo de gobierno de la iglesia local. Cuerpo de gobierno de la iglesia local, el cual debe estar formado por todos los miembros fieles. ¿Se entiende eso? ¿Quiénes forman el cuerpo de gobierno en la iglesia local? Los miembros fieles.
Porque la iglesia también tiene una asamblea. Está la junta de consejeros, pero ahora ya no está hablando de la junta de consejeros. Ahora está hablando de un cuerpo de gobierno. Ahora está hablando de un grupo de miembros fieles. Ya se da cuenta usted que ellos también tienen injerencia en el asunto, porque ahora el asunto se pasa a la mano de los miembros fieles. Y quisiera que puntualicemos acá en esto. Aclaración sobre quiénes son los miembros fieles. Nota importante sobre los miembros fieles que forman parte del cuerpo de gobierno de la iglesia. Y vamos a ver si me ayuda a detectar quiénes son ellos. En primer lugar, son los que asisten regularmente a las actividades de la iglesia. Si usted ve que algunas veces pasamos asistencia, ¿sabe por qué es? Porque en algún momento vamos a tener que seleccionar al cuerpo gobernante de la iglesia o el cuerpo de gobierno, y entonces tenemos que tener pruebas de la fidelidad en su asistencia. Si no fuese así, no hay ninguna razón para asegurar su fidelidad. En más de 100 personas a uno se le escapa a alguien que no vino o piensa que sí vino y no está. Entonces hay que aprobar la asistencia. Son los que asisten regularmente a las actividades de la iglesia. ¿Qué actividades hace la iglesia? Usted ya lo sabe. Luego, los que diezman, los que dan sus diezmos. Luego, los que ofrendan. Luego, los que apoyan los proyectos de la iglesia. Todo eso es contado acá. Los que apoyan los proyectos de la iglesia. Y también los que son perseverantes que son permanentes en su perseverancia en la congregación, históricamente hablando. O sea que si vamos a pensar en el cuerpo gobernante, son gente que se han ganado el piso, gente que se han ganado ese lugar. Y es a ellos que hay que convocar y decir, hermanos fulanos, hacer una carta de invitación y decirle, ustedes van a ser convocados para una reunión de carácter administrativo. Alguien dirá, ¿y a mí por qué no me participaron? Pues simplemente si no lo participaron, puede ser que en estos requisitos no llenamos esos requerimientos. Entonces, si no asistimos con regularidad, no sabemos por dónde va la iglesia, y si no cumplimos con los demás que están ahí, puede ser que nos salga desfavorecido el calificativo para participar del grupo de gente fiel de la iglesia. Espero que nadie se sienta señalado hoy, sino al contrario, que sintamos razón para estar diciendo el asunto. Si hablamos ya, saliéndonos de este tema de quiénes son el cuerpo gobernante, porque lo hablaremos enseguida, pensamos en el número de personas para la posición de consejeros justo para esta iglesia. Si pensamos en esta iglesia, tenemos que pensar que cuando la membresía es de 226 hacia arriba o hasta 350, la iglesia debe tener no menos de 7 consejeros. ¿Cuántos tiene nuestra iglesia? Lo acabo de decir. ¿Cuántos tiene? Tenemos 8. ¿Por qué? Porque el número que dice aquí, no menos. O sea que si estamos con 8, estamos bien, porque estamos en un rango. Por eso mencioné al principio, una iglesia como la nuestra está dentro de este rango. O sea, tenemos 8 hermanos que fungen como consejeros. ¿Por qué? Porque la iglesia está arriba de la cantidad mínima que aparece aquí como miembros. Entonces, como somos más de 200 hermanos, 226 para arriba, necesitamos tener, lo mínimo son 7. Bendito sea Dios, tenemos 8. O sea que estamos bien. Si tuviéramos que mejorar, pues lo haremos enseguida, pero estamos en ese rango. Luego, la presidencia de la Junta de Consejeros. Esta está a cargo del pastor. Dice que el pastor fungirá como presidente de la Junta de Consejeros y como moderador de la iglesia. Él tendrá autoridad para convocar a reunión mensual o trimestral y alguna reunión extraordinaria cuando se dé el caso. Y luego tenemos una nota. No se llevará a cabo ninguna reunión sin el consentimiento del pastor distrital o del supervisor estatal o territorial. En caso de no tener un pastor local, que la iglesia esté a responsabilidad del supervisor de distrito, o que no tengamos distrital y esté bajo la responsabilidad regional, o que no tengamos tampoco regional y que esté el territorial, entonces el cuerpo de consejo no se puede reunir sin que lo autoricen la autoridad que está a cargo de la iglesia. ¿Nos queda claro? O sea, él puede decirle, sí, hermanos, reúnanse, porque ellos pensaron, el consejo resolvió que se van a reunir porque le van a celebrar el cumpleaños al pastor. Y dije eso porque puede ser algo que no se tome importancia. A veces digamos, no,
que el pastor no se dé cuenta. Si es la junta de consejeros, no tienen permiso ninguno para reunirse sin el consentimiento del pastor. O sea, con el consentimiento del pastor, le dice, sí, mis hermanos, denle, no hay problema. Pero él ya está enterado la agenda que se va a tratar. Y se los digo, mis hermanos, porque esta es la manera como tendremos que respetarnos de los unos a los otros. Y esos son unos acuerdos que están no en mi cabeza, están en el Manual Administrativo Nacional. Si hablamos de los requisitos bíblicos e institucionales para pertenecer a la Junta de Consejeros, los mismos requisitos bíblicos que se establecen o que se requieren para pastores y diáconos deberán llenar los consejeros para ser elegibles para este privilegio. O sea que la sugerencia apostólica en Hechos 6:3 es hermanos de, lo puede leer conmigo, hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Dónde está ese texto? En Hechos capítulo 6, versículo 3. O sea, se requiere que los que van a conformar la junta de consejeros llenen esos requisitos. Llenos del Espíritu Santo, gente con buen testimonio y gente muy sabia para actuar, bíblicamente hablando. Para que un miembro pueda servir en la junta de consejeros en la iglesia y a la que pertenece en calidad de candidato, debe primero ser fiel de la iglesia, ser miembro fiel de la iglesia local, como mínimo 2 años de ser miembro. 2 años de ser miembro de la iglesia y comprobar su fidelidad. Tiene derecho, puede participar en la junta de consejeros y estar en armonía, por cierto, con sus enseñanzas y sus prácticas. Número 2, conocer y estar de acuerdo con las normas y estatutos de la iglesia de Dios. Esto da la pauta que la persona que va a ser consejero tiene que conocer las normas de la iglesia, tiene que conocer los estatutos de la iglesia. Eso quiere decir que hay necesidad de hacer un recorrido de nuevo para ver cuáles son y tener bien relacionado, porque los consejeros deben conocer y estar de acuerdo con las normas y estatutos de la iglesia de Dios. Debe ser fiel diezmador y ofrendador, asistir fielmente a los servicios y actividades de la iglesia, ser bautizado con el Espíritu Santo, ser fiel a su hogar en sus actividades y responsabilidades, en unión de su familia, den testimonio de la nueva vida en Cristo. Número 8, diríamos, en unión de su familia, tengan buenas relaciones humanas en la iglesia, en la casa, el trabajo, donde quiera que esté. Trabajar en armonía con el programa de la iglesia local, estatal o territorial general y reflejar una actitud de cooperación para el progreso de la iglesia. Y usted dirá, ¿y esto de qué se trata? Aquí estamos hablando de los candidatos. Si nos tocara hoy seleccionar a la gente que va a servir en este cuerpo consultivo o en esta junta de consejeros, si nos tocara hoy seleccionar al equipo, tendríamos que empezar a revisar juntos nosotros esa tabla de requerimientos. Usted me dice un nombre y luego empezamos a analizar si esa persona llena o no esos requisitos. Si no lo llena, obviamente tenemos que decir, no podemos. ¿Está quedando claro? ¿Por qué? Vamos a ver si saben por qué. Les dije al principio, en la junta de consejeros es un grupo de personas que están a la par del pastor. Ellos dominan perfectamente bien algunos asuntos, pero no porque hayan sido, no los que ya están. Estamos hablando de la gente que vamos a nombrar. Esto dirá usted, parece que está muy grande el zapato. Pues sí, lo está. Pero tenemos que entender que esos son los reglamentos de la iglesia. Si nos hemos salido en alguna ocasión, tenemos que aceptarlo. Pero eso debería ser para que la iglesia vaya por el rumbo que debe. Y se puede. Aquí hay gente que tiene esos requisitos y los pueden llenar. Así que no se aflijan, porque hay gente acá que llena esos requerimientos. Nominación de los candidatos. Los miembros de la junta de consejeros de la iglesia deberán ser, antes decía miembros varones, antes no se permitía que hubieran mujeres en el consejo, pero de un tiempo para acá ya se permite a mujeres en el consejo, porque también ellas hacen un papel muy importante en el trabajo de la consejería. Hay decisiones que toman las mujeres en la junta de consejo que a nosotros los varones no se nos hubiera ocurrido,
Pero a ellas se les ocurre, porque tienen una panorámica diferente para decir las cosas. Así que hacen falta en el consejo. Y dice que los miembros de la junta de consejeros de la iglesia deberán ser miembros fieles de la iglesia y han de ser electos cada 2 años y debe hacerse por votación. Aquí está el problema que les estoy diciendo. Por eso traje esta información. Y saben una cosa, este año hay necesidad ya de hacer nombramientos nuevos para el consejo. O sea que me estoy anticipando para decir que necesitamos conocer un poquito qué vamos a hacer a la hora que nos toque darle nuestro voto de confianza a los consejeros que ya están, bajo qué criterio, o cambiarlos. Los hermanos ya lo saben. No estoy diciendo que esto les llegó así de repente. Ellos ya saben, ellos tienen esta información. Entonces nosotros podemos decir, si a este año hay que cambiar la junta de consejeros y nos tocara nombrar a nosotros hoy, ¿a quiénes le darían el voto a ustedes? Tendrían que empezar a juntarse con nosotros porque cada 2 años debe hacerse esto. Bueno, cuando se da la necesidad de cambios en la junta de consejeros, el pastor convocará a los consejeros activos para considerar el procedimiento a seguir, el cual debe estar en concordancia con las disposiciones del Manual Administrativo Nacional. O sea que no vamos a entrarle así a ciegas. Vamos a empezar pensando con el consejo actual en una nómina de posibles candidatos. Luego venimos con la iglesia y le presentamos los que nosotros ya pensamos. Pero resulta que ellos los conocen más ustedes que nosotros. Entonces ustedes dicen, fíjate que el hermano fulano tiene algunas cualidades, pero esta no la llena. Entonces propongo que se saque este miembro de la lista. Amén. Valdría la pena hacerlo así, ¿verdad? Para que tengamos nosotros la confianza de que quienes nos representan y a quienes vamos a acudir en algún momento para consultarlos son personas que les dimos la confianza nosotros a ellos. Y obviamente ellos nos pueden bendecir con su forma de trabajar. Deberes y responsables de la junta de consejeros de la iglesia y del pastor. Y aquí va viendo usted poco a poco, porque esto ya es a los que están activos. Ayudar a la iglesia a comprender mejor las ideas y planes del pastor. Ayudar a la iglesia a comprender mejor las ideas y planes que el pastor presenta. Ellos deberían estar bien familiarizados con el plan para que le digan a los hermanos, lo que el pastor está proponiendo es a beneficio de la iglesia. Por lo tanto, lo que nos conviene es seguir las instrucciones de él. Nosotros ya las sopesamos, ya las analizamos, ya las vimos, ya las consideramos y nosotros no encontramos defecto alguno en tales cosas. Y si esto fuera poco, habían unas cositas que tenía en el plan, pero nosotros se las corregimos. Así que con confianza démosle a lo que Él nos está proponiendo. Él es la autoridad que el Señor nos trajo, por lo tanto, avancemos. Ese es trabajo del consejo. Número 2, participar activamente en los proyectos financieros de la iglesia. Número 3, estar atentos a los problemas que surgen en la iglesia para buscar posibles soluciones. Ojo, porque no tenemos todas las soluciones. Hay posibles soluciones. No dejarse llevar por los simples rumores o los mensajes noticiosos. Así que tenemos que cuidarnos de eso. Número siguiente, favorecer los cambios necesarios en la iglesia. Cambios estructurales sin perder la identidad. Siguiente, cuidar las propiedades de la iglesia. Es responsabilidad de la junta de consejeros velar por las propiedades del edificio o de la iglesia. El siguiente, velar porque las actividades de los ministerios y de la iglesia en general se desarrollen en unidad y armonía. Y el siguiente, trabajar en armonía con el pastor. Y quiero que diga conmigo esa palabra que sigue. Y le auxiliará cuando sea necesario en el establecimiento de ¿qué? De los programas de la iglesia en lo espiritual, financiera, física e intelectual. O sea, la junta de consejeros en este número 8 es ir de la mano con el pastor y en armonía, en un buen consenso, en un espíritu de Dios, en un espíritu de unidad,
porque a ellos y a nosotros nos urge el bienestar de la iglesia. Y desde ahí, entonces, procurar que ellos sirvan del apoyo necesario para que los programas de la iglesia en lo espiritual, en lo financiero, en lo físico y en lo intelectual pueda desarrollarse con efectividad. Hay otras cosas más que necesitamos decir, pero como el tiempo no alcanza. Pero si Dios nos permite, tendremos que hablar un poquito más enseguida para ver algunas cosas que tienen que ver con estos perfiles. Nota de cierre. Ser consejero de la iglesia de Dios en la congregación es un privilegio. Así que los que están en turno, siéntanse privilegiados por el Señor. Porque por algo están ahí. No creo que estén ahí porque no había alguien más. Quiero creer, quiero aceptar que están ahí porque Dios los posicionó a través del procedimiento que haya sido. Cómo se fue el procedimiento no me interesa. Lo que sé que ahí están. Y en el tiempo que llevamos de trabajar con ellos, yo no me he tropezado con ellos. Así que pienso que están haciendo un buen trabajo. Pero aquí viene otra parte. El serlo da honor a la congregación para servicio. ¿Y por qué? Si los consejeros reciben honor y eso da honor a la iglesia, vamos a ver en qué consiste el honor que ellos le dan a la iglesia. Si sabemos escoger, entonces vamos a tener buenos servidores en esas posiciones. ¿Y eso le va a dar honor a quién? ¿Quién va a recibir honor del buen desempeño del consejo? La iglesia, el cuerpo gobernante, el cuerpo de fieles. Ellos van a ser honorables al ver que tienen un cuerpo representante en el consejo que dignifica esa posición. Y las decisiones que toman son las mejores. Entonces nos hace sentirnos bien a nosotros. Ahí tendríamos lo primero. El desempeño debe honrar la posición. Si sabemos elegir a los integrantes del consejo y sabemos honrar la confianza otorgada, tendremos un eminente equipo de servicio. El pastor y los consejeros constituyen un equipo espiritual, arriba de cualquier cosa, cuya función es de proteger todos los asuntos de la iglesia. Esa es la tarea de nosotros, proteger todos los asuntos de la iglesia. Si este equipo espiritual trabaja en armonía y amor, en amor cristiano, el ministerio de Cristo será más eficiente y será desafiante para el mundo. Así que, mis hermanos, les quise traer esta información porque creemos que cuando la iglesia tiene un buen equipo en este cuerpo consultivo, la iglesia puede asegurar, va por buenos caminos, va con buenos pasos y seguramente se va a proyectar a cosas que le van a bendecir siempre. Los consejeros, quiero aclarar esto, los consejeros no están para que usted diga, y los consejeros que están viendo, que son palabras que algunas veces han tildado a los hermanos consejeros. Ellos no son dioses para que lo vean todo. Hay cosas que ellos no las logran ver. Pero en algunos momentos vemos temas o se ven temas delicados, entonces no es para que se les tire piedras a ellos. Ellos son seres humanos como nosotros, gozan de una confianza y están luchando por el trabajo a favor de la iglesia, pero no lo pueden cubrir todo. Por eso es que se necesita en cuando que la asamblea en general esté tomando alguna disposición que ayude también a mejorar la calidad de servicio en la iglesia local. Así que diga conmigo, la tarea de ser mejor es de todos. La tarea de ser mejor es ¿de quiénes? De todos. Usted tiene que portarse bien para que no haya un grupo que le vaya a llamar la atención. Si usted hace bien las cosas, no tenga miedo de la ley. Nadie se va a meter con usted. Si el consejo hace bien las cosas, no van a tener problema. Y sabe una cosa, con esto termino. Cuando hacemos bien el trabajo, honrando al Señor y honrando a la iglesia que nos confió, las cosas honran al Señor y la iglesia ve la mano suya en lo que hacemos. Así que muchísimas gracias por su atención. Dios me los bendiga. Espero que en algo les haya servido la conversación de hoy. La paz de Cristo sea con todos nosotros y que Dios nos ayude para hacer una iglesia alineada en la voluntad del Señor.